Hola a todos, bienvenido una vez más a su canal de Filósofo 777 y vamos a hablar en este momento de lo que se conoce como la fase pendular de las negociaciones en Venezuela. Resulta que el gobierno del Bobo de Cúcuta de Nicolás Maduro y la oposición que encabeza la rata de Guaidó definen en estas horas las condiciones de un proceso de negociaciones en Venezuela que podría derivar en acuerdos como un cronograma electoral amplio, cosa que yo dudo, y el levantamiento de las sanciones económicas. El Bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro, confirmó la presencia en Venezuela desde la semana pasada de una delegación del Reino de Noruega, que en el año 2019 facilitó un proceso de conversaciones que finalmente no llegaron a ningún lado. El usurpador se refirió a estas diligencias actualmente como un enlace pendular. Su principal rival de la oposición, la rata de Guaidó, reconocido por ya decenas de países todavía como presidente interino, perdió más de 70, también lo llamó fase pendular. Pero, ¿en qué consiste esta etapa del proceso de negociaciones políticas en el país? Se trata de un momento del diálogo donde los facilitadores como Noruega conversan con cada una de esas partes para hallar una fórmula consensuada tanto de modo como de tiempo y lugar del proceso. Es decir, pasa por concretar cómo, cuándo y dónde se va a discutir formalmente la agenda política que zanjaría la crisis en Venezuela. Así lo explica Giorgio Cellini, abogado de la Universidad Católica André Bello y analista de asuntos de política exterior. La famosa fase pendular es la definición de las condiciones para que se pueda dar el proceso de diálogo. Básicamente son las conversaciones preliminares, indicó. Cellini, quien es asesor de la Comisión de Política Exterior del Parlamento del 2015, de mayoría opositora, con estos opositores no se sabe, precisa en entrevista con La Voz de América que en esa etapa también involucra la definición de los actores involucrados en el diálogo, es decir, quiénes serán los delegados de Maduro y quiénes serán los delegados de Guaidó. En particular, se perfila dónde se llevarían a cabo dichas negociaciones. Guaidó adelantó que México y Noruega podrían ser sede de dichas conversaciones. Cellini destaca que parece haber consenso en la fase preliminar en cuanto a México como nicho del diálogo debido a que la buena reputación de su diplomacia, sin importar en esto la inclinación del presidente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador. A pesar de que el gobierno mexicano tiene una ideología afín al régimen venezolano, la verdad es que la diplomacia mexicana es bastante estándar y equilibrada. La oposición tiene comunicación fluida y permanente con México, que tiene una tradición diplomática tanto como fuerte como estable. El politólogo Ricardo Ríos, presidente de la firma Poder y Estrategia, reivindica la fase pendular de un proceso de diálogo con semejante polarización y crispación entre las partes involucradas, como el venezolano. Ríos expone que el momento pendular de las negociaciones políticas involucra cierta lentitud, que ya no existe una discusión directa o abierta entre los decisores, sino más bien entre los emisarios. El péndulo de los facilitadores se detiene cuando hay un encuentro o en un punto muerto de la fase inicial, dijo el politólogo. Una de las complejidades del proceso venezolano es que Guaidó y Maduro son unas de las partes visibles, pero cada uno tendrá detrás una serie de presiones y negociaciones que hacen que realmente no sea una negociación entre dos, sino que cada uno se fragmente y eso requiera una negociación a lo interno de cada uno de los grupos, según lo dijo La Voz de América. Maduro asegura que consulta las condiciones con los varios grupos que tienen diferencias dentro del mismo chavismo
Entre ellos consultó a la Fuerza Armada, consulta con Cuba, consulta con su principal asesor político en el campo internacional, así pide opiniones a los presidentes de izquierda, a Putin y a otros, según asegura Ríos. Guaidó, por su parte, es una figura solamente con un peso simbólico, que para mí ya está descartado y no vale un carajo, en la oposición cuya robustez mermó al culminar oficialmente el periodo constitucional de la Asamblea electa en el 2015. Es una figura paraguas de diálogo, no es un factor de fuerza, no tiene respaldo en cuanto al ejercicio de poder como tal. Sin embargo, es la figura a través de la cual se manifiestan las alianzas internacionales de un pequeño grupo que dice llamarse de oposición. En estos momentos los Estados Unidos es su principal velador desde el 2019. James Story, embajador estadounidense en Venezuela, expresó hace 2 semanas que Washington sigue respaldando el diálogo que impulsa Noruega para redemocratizar a Venezuela. Un punto de desencuentro reciente en el caso venezolano es la modalidad. Maduro propone un diálogo televisado. Guaidó se resiste a una diplomacia de micrófonos. Ríos explica que hay 3 alternativas: un diálogo show, público, otro más privado, como el que ocurrió en 2017 en República Dominicana, y un tercero que podría ser el más temido, donde hay un punto muerto y las comunicaciones se rompen temporal o definitivamente. Son 3 posiciones puras, pero puede haber una mezcla entre ellas, puede haber un primer diálogo show que después derive a unos diálogos no públicos, secretos, que no son comunes en este tipo de situación, comentó. Cellini, por su lado, remarca que se definirá la agenda a discutir en las negociaciones una vez que se defina el espacio, el tiempo y el lugar del diálogo. Las principales exigencias de Guaidó son la concreción de un cronograma electoral limpio y transparente que incluya presidenciales y parlamentarias y la priorización de la ayuda humanitaria. Maduro ha demandado pública y reiteradamente que las negociaciones supongan la discusión sobre el retiro de las sanciones internacionales, el reconocimiento de los poderes públicos que preside él, la devolución de las cuentas y de los activos del Estado venezolano congelados en el extranjero. Cellini destaca que cada bloque político está llevando a la fase pendular elementos maximalistas entre sus peticiones, conscientes de que tendrán que ceder a ellas. Son posiciones antagónicas que parecen que son irreconciliables, pero justamente el diálogo y la negociación están para llegar a un punto medio. Una negociación no implica renunciar a los valores, principios e incluso los ideales, pero hay que ir con la convicción de que algo va a tener que ceder. Maduro y sus opositores están de acuerdo actualmente en el epicentro de las definiciones de seguir las reglas de juego. Dice, se definen las disposiciones que tienen que ser respetadas, tanto los límites, los garantes, los modos. Se pasa luego a la carpintería, que es el trabajo más complejo en el que busca llegar a ciertos acuerdos. Bien, ahora algo que la gente no ha pensado es lo siguiente. Se está hablando de diálogo, pero yo pregunto, ¿es que ya la oposición, si está hablando de que sí va a dialogar, ya la oposición reconoció a Maduro y a sus poderes como legítimos en Venezuela? ¿Ya la oposición está dispuesta a reintegrarle el dinero y las cuentas que están en el exterior y a levantar las sanciones? O sea, ya la oposición está dispuesta a cumplir las 4 peticiones hechas por el bobo de Cúcuta para él perpetuarse en el poder. Esa es mi pregunta. Porque ¿cómo es posible que se dé por sentado el hecho de que sí va a haber negociación? Es que, recuerde, para haber negociación hay que ceder. ¿Están dispuestos a ceder a todas las peticiones del bobo de Cúcuta? Esa es mi pregunta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que sí se da la negociación o no se da la negociación? Déjamelo en la caja de comentarios. Como siempre, un abrazo rompecostillas. Los quiero mucho. 1000 bendiciones. No olvides seguir mis 2 páginas web,
filósofo777.com y enfoqueglobaltv.com. Bendiciones.